Miré mi reflejo en el retrovisor del coche mientras el sol de Sevilla golpeaba el cristal. Álvaro siempre me dijo que yo no tenía el porte necesario para llevar su apellido. Que mi silencio era señal de debilidad. Cuando permitió que su madre enviara esa invitación para humillarme, pensó que estaba convocando a una mujer derrotada para que fuera testigo de su gloria. No sabía que estaba invitando a su propio juicio. Hay una ceguera muy específica en los hombres que creen que el dinero puede borrar la sangre. Él esperaba ver mis lágrimas y mi ropa vieja. Pero estaba a punto de ver 3 pares de ojos idénticos a los suyos devolviéndole la mirada. Antes de continuar, si lo desea, suscríbase al canal y dígame suavemente en los comentarios desde donde está escuchando esta historia, me alegrará mucho saberlo. El calor de Sevilla en agosto no perdona. Se te mete en los huesos. Es un peso invisible que te aplasta contra el asiento de cuero del coche. Miro por la ventanilla tintada y veo los olivos pasar, cubiertos de polvo y sequedad. Mis manos, apoyadas sobre el bolso, tiemblan un poco. Solo un poco. Respiro hondo. Intento convencer a mis pulmones de que el aire aquí no es diferente al de Madrid. Pero me miento. El aire en la finca Los Naranjos siempre ha sido difícil de respirar para alguien como yo. Miro por el espejo retrovisor. Ahí están. Hugo, Pablo y Dani. Mis 3 anclas en medio de esta tormenta. Están extrañamente tranquilos hoy. Llevan sus trajes de lino color crema, hechos a medida, con esa elegancia natural que, para mi desgracia, heredaron de su padre. Hugo se está peleando con el cuello de su camisa. Ven aquí, cariño, le digo en voz baja. Me giro y le aliso la tela con suavidad. Mis dedos rozan su piel cálida. Hago esto no solo para que esté guapo, sino porque necesito tocar algo real. Algo mío. Necesito recordar por qué estoy haciendo esta locura. El coche reduce la velocidad ante la imponente verja de hierro forjado. El escudo de la familia Mendoza brilla bajo el sol, arrogante y eterno. Un guardia de seguridad, vestido impecablemente, levanta una mano para detenernos. Baja la ventanilla del conductor y echa un vistazo rápido al interior. Frunce el ceño. Mi coche es un todoterreno negro, robusto, moderno. No es un Bentley antiguo ni un Rolls Royce alquilado como los que han estado entrando toda la mañana. Para él, yo no encajo en este paisaje de sombreros de ala ancha y apellidos compuestos. La entrada de proveedores y servicio es por el camino lateral izquierda, dice el guardia sin mirarme a los ojos. Su tono es educado, pero firme. Esa frialdad ensayada que conozco tan bien. Bajo mi ventanilla lentamente. El golpe de calor entra de golpe en el habitáculo, cargado con el olor dulce y mareante del jazmín. Me quito las gafas de sol y le sostengo la mirada. No digo nada durante 3 segundos. Solo le miro. No soy del servicio, digo finalmente. Mi voz suena más tranquila de lo que me siento. Soy la señora Elena Velasco. Mi nombre está en la lista de invitados. El hombre parpadea. Revisa su tableta electrónica con el dedo índice, buscando el error. Se detiene. Levanta la vista, sorprendido, y luego se aparta rápidamente, haciendo un gesto para que la verja se abra. Adelante, señora Velasco. Disculpe usted. El coche avanza. El sonido de las ruedas triturando la grava blanca del camino principal es lo único que escucho. Crack. 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 Como huesos pequeños rompiéndose. A medida que nos acercamos a la casa principal, veo la carpa blanca inmensa, las flores, la gente. La élite de Andalucía está ahí, con sus abanicos y sus copas de cristal fino. Y allí está ella. Doña Beatriz de Mendoza. Está de pie en la terraza de piedra, elevada unos metros sobre el jardín, como si estuviera presidiendo un reino.
Lleva un vestido azul noche que contrasta con su piel pálida. Sostiene una copa de vino de Jerez en la mano. Está sonriendo. Es esa sonrisa que no llega a los ojos, la misma que me dedicó el día que me echó a la calle hace 5 años. El coche se detiene justo frente a la escalinata principal. No es el lugar donde debería parar, pero he dado instrucciones precisas al conductor. El murmullo de las conversaciones se apaga poco a poco. Sienten que algo no encaja. Doña Beatriz frunce el ceño, molesta por la interrupción visual en su evento perfecto. Se inclina ligeramente sobre la barandilla, intentando ver quién se atreve a llegar en un coche así. La puerta se abre. Primero bajo yo. Mis zapatos de tacón golpean la piedra. Me aliso el vestido verde esmeralda. Levanto la vista y clavo mis ojos en los de ella. Veo el momento exacto en que me reconoce. Su boca se abre ligeramente. El desprecio empieza a formarse en sus labios, probablemente alguna frase hiriente sobre mi presencia o mi ropa. Pero no le doy tiempo. Me giro hacia el interior del coche y tiendo la mano. Vamos chicos, digo con suavidad. Hugo baja primero. Luego Pablo. Y finalmente Dani. Se colocan a mi lado, parpadeando por la luz intensa del sol. 3 niños de 4 años. 3 copias exactas, innegables y perfectas de Álvaro Mendoza. Tienen su misma barbilla, su mismo cabello oscuro y esa mirada profunda que atraviesa el alma. El silencio en el jardín es absoluto. Ni siquiera se oyen los abanicos. Miro hacia arriba. Doña Beatriz ya no sonríe. Su rostro ha perdido todo el color. Parece una estatua de cera a punto de derretirse. Sus ojos van de un niño a otro, contando. 1, 2, 3. La matemática de la sangre no miente. Su mano tiembla violentamente. Los dedos pierden fuerza. La copa de cristal fino se resbala de su mano. Cae al suelo de piedra. El sonido del cristal rompiéndose es seco y nítido. El vino oscuro mancha sus zapatos de diseño, pero ella ni siquiera se mueve. Solo mira a mis hijos con una mezcla de terror y fascinación. Yo no digo nada. Solo aprieto suavemente la mano de Hugo. Ya estamos aquí. Ya no hay vuelta atrás. El sonido de esa copa rompiéndose contra el suelo de piedra resonó en mis oídos. Pero por un segundo, ese ruido no pertenecía a la finca de Sevilla bajo el sol de agosto. Ese sonido me arrastró de golpe hacia atrás. 5 años atrás. Al invierno más frío que recuerdo haber vivido en Madrid. Recuerdo el silencio de aquel apartamento en el barrio de Salamanca. No era un silencio de paz. Era el silencio pesado de una casa donde nunca fui bienvenida. Yo era joven. Ingenua. Creía que el amor de Álvaro sería un escudo suficiente contra el desprecio de su familia. ¿Qué? Equivocada estaba. Para los Mendoza, yo nunca fui Elena. Yo era simplemente la oportunista. La chica que no sabía usar los cubiertos de plata. La mancha en su mantel de lino inmaculado. Aquel día de enero, doña Beatriz no gritó. Ella nunca grita. Las personas como ella no necesitan levantar la voz para destrozarte. Simplemente entró en el salón y señaló hacia la puerta. Tu maleta está en el pasillo, dijo. Ni siquiera me miró a la cara mientras lo decía. Se ajustó un broche en la solapa de su chaqueta y añadió con esa frialdad quirúrgica que la caracteriza que ya no había lugar para mí en esa familia. Que el error había sido subsanado. Miré a Álvaro. Él estaba allí. De pie junto al ventanal que daba a la calle Serrano. Llevaba ese jersey gris que yo le había regalado por Navidad. Esperé. Dios sabe cuánto esperé en esos segundos interminables. Esperé que se girara. Esperé que dijera que no.
Que le dijera a su madre que yo era su esposa y que nadie me iba a echar de mi propia casa. Pero Álvaro no se movió. Se quedó mirando la lluvia caer sobre los cristales. Su espalda estaba rígida. En ese momento, entendí que no me dolía perder el apartamento, ni las joyas, ni la vida cómoda. Lo que me rompió el corazón fue ver la cobardía del hombre al que yo había entregado todo. Él había elegido. Y no me había elegido a mí. Eligió su herencia. Eligió la aprobación de su madre. Eligió su comodidad. Se acercó a mí sin levantar la vista del suelo. Me tendió un sobre color crema. «Tómalo», susurró con la voz rota. «Es un cheque. Es mucho dinero, Elena. Podrás empezar de nuevo». Miré el papel. La cifra escrita era generosa. 50.000 euros. El precio que ellos ponían a mi dignidad. El precio para que me marchara en silencio y desapareciera de sus vidas perfectas. Sentí una náusea subir por mi garganta. Cogí el cheque. Álvaro suspiró, aliviado, pensando que yo era igual que ellos. Que todo se arreglaba con una firma bancaria. Pero entonces, rompí el papel. Lo rompí en 2 pedazos. Luego en 4. Dejé caer los trozos a sus pies, sobre la alfombra persa que valía más que la casa de mis padres. «No quiero vuestra limosna», dije. Mi voz sonaba extraña, hueca. «Me quedo con lo único que es mío. Mi nombre». Me di la vuelta y salí al pasillo. Cogí mi abrigo y esa única maleta que habían preparado para mí. Cuando la puerta del ascensor se cerró, dejándolos atrás, sentí que me faltaba el aire. Salí a la calle. El viento helado de Madrid me golpeó la cara, secando las lágrimas antes de que pudieran caer. Caminé sin rumbo durante horas. Tenía miedo. Estaba sola. No tenía trabajo, ni casa, ni ahorros. Pero guardaba un secreto. Me llevé la mano al vientre, protegido bajo el abrigo de lana. Hacía apenas 2 días que lo sabía. No se lo había dicho a Álvaro. Iba a ser una sorpresa para nuestro aniversario. Pero ahora, bajo la luz gris de las farolas, supe que ese silencio sería mi única salvación. Si doña Beatriz hubiera sabido que yo llevaba en mi vientre a los herederos de su dinastía, nunca me habría dejado ir. Me habrían encerrado en una jaula de oro. Me habrían declarado incompetente. Me habrían quitado a mis hijos nada más nacer para criarlos a su imagen y semejanza, fríos y crueles, mientras a mí me desechaban en algún rincón olvidado. Apreté los dientes para no gritar de rabia y de miedo. «No», susurré a la noche madrileña. «A ellos no los tocaréis». Esa noche, en un hostal barato cerca de la estación de Atocha, prometí que mis hijos nunca conocerían esa frialdad. Prometí que yo sería su madre y su padre. Que los protegería de la toxicidad de los Mendoza, aunque tuviera que trabajar hasta sangrar. Y así fue como desaparecí. Con el corazón roto, los bolsillos vacíos, y 3 corazones minúsculos latiendo dentro de mí. Hace exactamente 2 semanas que llegó aquel sobre. Aún recuerdo el peso del papel en mis manos. Era un sobre grueso. De color crema. Tenía ese tacto rugoso y caro que solo utilizan las familias antiguas para sus comunicaciones importantes. Olía ligeramente a lavanda. Ese perfume antiguo y penetrante que siempre flotaba en los pasillos de la casa de los Mendoza. Estaba en mi cocina. La luz de la tarde entraba suavemente por la ventana de mi piso en Madrid. Todo estaba tranquilo. Hasta que abrí ese sobre. Dentro no había una carta de amor. Ni una disculpa. Había documentos legales. Papeles sellados por el tribunal eclesiástico. Era la solicitud de nulidad matrimonial. Álvaro no solo quería divorciarse. Eso ya lo habíamos hecho por lo civil. Él quería borrarme.
La nulidad significa que, a los ojos de la Iglesia, nuestro matrimonio nunca existió. Que nunca fuimos marido y mujer. Que esos años de mi vida fueron un error burocrático. Necesitaba mi firma para poder casarse de blanco con Cayetana. Para poder entrar en la Catedral de Sevilla sin mancha en su expediente. Mis manos empezaron a enfriarse mientras leía los párrafos llenos de términos legales fríos y distantes. Pero lo que realmente me detuvo el corazón no fueron los papeles del abogado. Fue la pequeña tarjeta personal que cayó al suelo al sacar los documentos. Me agaché para recogerla. Reconocí la letra al instante. Puntiaguda. Inclinada hacia la derecha. Escrita con pluma estilográfica de tinta azul oscuro. Era de doña Beatriz. No había saludo. Solo 2 frases escuetas al reverso de la invitación de boda. Decía así: espero que vengas. Será bueno para ti ver lo feliz que es Álvaro cuando elige a alguien de su propia clase. Me dejé caer en la silla de la cocina. El aire se me quedó atascado en la garganta. No era una invitación. Era un desafío. Era su manera de decirme que yo no importaba. Que yo era un capítulo olvidable. Ella estaba segura de que yo no iría. Estaba convencida de que la vergüenza, o la falta de dinero, o el miedo, me mantendrían lejos, escondida en mi pequeña vida anónima. Mi primer impulso fue romperlo todo. Tirar los papeles a la basura. Seguir con mi vida tranquila, lejos de su veneno. ¿Para qué volver al lugar donde tanto me habían herido? ¿Por qué someterme a esa humillación voluntaria? Estaba a punto de hacerlo. Estaba a punto de romper la invitación. Pero entonces escuché risas en el salón. Me levanté despacio y caminé hacia el marco de la puerta. Allí estaban ellos. Hugo estaba intentando leer un cuento, aunque solo miraba los dibujos. Pablo y Dani estaban rodando por la alfombra, riendo a carcajadas. Los observé en silencio durante un largo rato. Ya no son bebés. Tienen 4 años. Y la genética es algo testarudo. Veía a Álvaro en cada gesto. En la forma en que Hugo fruncía el ceño al concentrarse. En la barbilla decidida de Dani. En la risa contagiosa de Pablo. Me di cuenta de algo que me heló la sangre. Cuanto más crecían, más difícil sería ocultar la verdad. Yo había construido un muro de silencio para protegerlos. Para que no fueran rechazados. Para que nadie intentara quitármelos. Pero, ¿y si me estaba equivocando? ¿Y si mi miedo les estaba robando su identidad? Ellos tienen derecho a saber de dónde vienen. Tienen derecho a saber que su existencia no es un error, ni un secreto sucio que hay que esconder bajo la alfombra. Volví a mirar la nota de doña Beatriz. Alguien de su propia clase. Esa frase resonaba en mi cabeza. Miré a mis hijos. Ellos son su clase. Son su sangre. Son el futuro de ese apellido que ella tanto venera, aunque no lo sepa. Sentí una punzada de duda. ¿Estaba siendo egoísta al llevarlos allí? ¿Los estaba exponiendo a un peligro emocional innecesario? ¿O estaba siendo cobarde al esconderlos? La duda me pesaba más que el miedo. Pero en el fondo, sabía que no podía seguir huyendo. Si no iba ahora, si no me enfrentaba a ellos con la cabeza alta, siempre sería la mujer que se escondió. Y mis hijos merecen una madre que no agacha la cabeza. Así que tomé la pluma. Firmé el acuse de recibo. No por venganza. No por odio. Sino por dignidad. Y ahora, os pregunto a vosotros. De corazón a corazón. ¿Alguna vez os habéis encontrado ante una puerta que jurasteis no volver a abrir jamás, pero el destino os obligó a cruzarla una última vez? Si fuerais vosotros. Si estuvierais en mi lugar como padres o madres.
¿Habríais elegido proteger a vuestros hijos manteniendo el secreto para siempre en la seguridad del anonimato? ¿O habríais tenido el valor de destapar la verdad, aunque supierais que se avecinaba una tormenta sobre vuestras vidas? Por favor, compartid vuestros pensamientos conmigo, contándoles lo que ocurrió después. Volvemos al jardín. El calor de Sevilla sigue siendo implacable. Pero ahora siento algo más frío recorriendo mi espalda. Es la sensación de caminar sobre una cuerda floja. Doy un paso. Luego otro. El sonido de la grava bajo mis tacones parece amplificarse en medio del silencio repentino que se ha adueñado de la finca. Cientos de ojos se clavan en nosotros. No son miradas amables. Son miradas que diseccionan, que juzgan, que buscan la grieta en mi armadura. Hace 5 años esas miradas me habrían hecho querer desaparecer bajo tierra. Me habrían hecho sentir pequeña, insignificante. Pero hoy no. Hoy camino con la cabeza alta. No por arrogancia, sino porque sé quién soy. Soy Elena Velasco. Soy restauradora de arte. Mis manos han devuelto la vida a lienzos olvidados en museos de Florencia y galerías de Madrid. Me he ganado mi lugar en el mundo con trabajo y esfuerzo. No necesito sus títulos nobiliarios, ni sus apellidos compuestos para sentirme valiosa. A mi lado caminan mis 3 razones para ser valiente. Hugo va a mi derecha. Pablo a mi izquierda. Y el pequeño Dani camina un paso por detrás intentando seguir el ritmo. Escucho los murmullos. Empiezan como un zumbido lejano y se van acercando como una ola. ¿Quién es esa mujer? ¿Has visto a los niños? Dios mío. Son idénticos. Esas frases flotan en el aire mezcladas con el olor a perfume caro y habanos. Siento como Hugo me aprieta la mano con fuerza. Él percibe la tensión. Los niños siempre lo saben. Me inclino ligeramente hacia ellos sin dejar de caminar. Tranquilos, les susurro. Recordad lo que hablamos en casa. No bajamos la cabeza ante nadie. Pero tampoco somos maleducados. Si nos saludan, devolvemos el saludo. La educación es nuestra mejor defensa. Ellos asienten con seriedad. Parecen pequeños caballeros en miniatura. De repente ocurre un pequeño accidente. Dani, el más soñador de los 3, se distrae mirando las flores blancas que adornan las sillas. Tropieza con el borde de la alfombra nupcial. Cae de rodillas sobre la grava. Se oye un grito ahogado entre los invitados. Un camarero joven se precipita hacia él con intención de ayudarle a levantarse. Veo la lástima en los ojos de la gente. Esa lástima condescendiente que reservan para los que consideran inferiores. Levanto una mano suavemente para detener al camarero. No hace falta, gracias, le digo. Miro a mi hijo. Dani tiene los ojos llorosos por la sorpresa y el dolor en las rodillas. Me mira esperando que yo corra a rescatarlo. Pero me quedo quieta. Vamos, Dani, le digo con voz calmada y firme. Tú puedes levantarte. Límpiate el pantalón y sigue caminando. Dani duda un segundo. Pero ve la confianza en mis ojos. Aprieta los labios. Se impulsa con sus manitas. Y se pone de pie. Se sacude el polvo de su traje color crema. Y vuelve a tomar su lugar en la fila. Escucho algunos suspiros de desaprobación entre las señoras mayores. Seguramente piensan que soy una madre dura. Que soy fría. No saben que estoy criando a mis hijos para un mundo que no les va a regalar nada. No saben que en mi casa no hay red de seguridad dorada como la que tienen los Mendoza. Si mis hijos caen, tienen que saber levantarse solos. Finalmente llegamos al final del pasillo. Justo donde empiezan las filas de sillas reservadas para la familia.
No busco un asiento. No hemos venido a sentarnos. Nos quedamos de pie. Justo en el centro. Bloqueando la vista perfecta hacia el altar. Somos la realidad que no pueden ignorar. Somos el pasado que ha vuelto para exigir su lugar en el presente. Cruzo las manos delante de mí y espero. Espero a que los dueños de esta casa reaccionen. La música del órgano comenzó a sonar. Era una melodía solemne. Antigua. De esas que parecen hechas para retumbar en las paredes de piedra y recordar a todos la gravedad del momento. Todos los invitados se pusieron en pie. El ruido de la ropa crujiendo y los bancos de madera arrastrándose llenó el espacio. Pero yo no miraba a los invitados. Mis ojos estaban fijos en el altar. Allí estaba Álvaro. Llevaba un chaqué oscuro. Impecable. Hecho a medida por el mejor sastre de Madrid. Pero algo en su postura me rompió un poco el corazón. No por amor, sino por esa extraña compasión que una siente por alguien a quien conoció profundamente y que ahora parece un extraño. Se veía cansado. Tenía ojeras bajo los ojos y más canas en las sienes de las que recordaba. Parecía un hombre que caminaba hacia una sentencia. No hacia una celebración. Estaba esperando a su novia. A Cayetana. Se suponía que debía mirar hacia la puerta principal. Hacia el final del pasillo por donde ella entraría vestida de blanco. Pero su mirada vagaba perdida por el jardín. Como si buscara una salida de emergencia que sabía que no existía. Y entonces, sus ojos nos encontraron. Estábamos al final de todo. Justo en el centro del pasillo. Primero me vio a mí. Sus ojos se abrieron ligeramente. Hubo un destello de reconocimiento. De sorpresa. Quizás recordó nuestra vida juntos en ese segundo. Pero luego su mirada bajó. Bajó hacia las tres pequeñas figuras que estaban agarradas a mi vestido. El tiempo se detuvo. Y no es una forma de hablar. Sentí como el aire se congelaba entre nosotros dos. Hugo. Mi pequeño Hugo. Se sintió observado. Con ese nerviosismo inocente de los niños se llevó la mano al cuello. Empezó a ajustarse el nudo de su pequeña corbata. Inclinó la cabeza ligeramente hacia la izquierda y frunció el ceño con concentración. Fue un gesto minúsculo. Un gesto que dura apenas un segundo. Pero fue el gesto que lo cambió todo. Porque Álvaro hace exactamente lo mismo cuando está nervioso. Es su marca. Es su sello. Vi cómo el color desaparecía del rostro de Álvaro. Fue como si alguien le hubiera golpeado en el estómago. Se quedó paralizado. Su mano derecha, la que sostenía el pequeño misal de nácar de su abuela, empezó a temblar. Ya no podía sostenerlo. El libro se le resbaló de los dedos. Cayó al suelo de mármol del altar con un golpe seco. ¡Pum! El sonido resonó más fuerte que la música del órgano. Pero Álvaro no se agachó a recogerlo. Ni siquiera parpadeó. Tenía los ojos llenos de agua. Me miró. Y en esa mirada vi la verdad desnuda. Él no lo sabía. Su madre nunca se lo dijo. Él no sabía que yo me había ido embarazada. No sabía que tenía 3 hijos. Su mirada era una súplica desesperada. Una pregunta muda que cruzaba la distancia entre nosotros. Son míos, parecían gritar sus ojos. Yo sentí un nudo en la garganta. No había triunfo en este momento. Solo una tristeza inmensa por los años perdidos. Le sostuve la mirada. Y asentí. Fue un movimiento de cabeza casi imperceptible. Sí, Álvaro. Son tuyos. Son la sangre que tu madre despreció. Álvaro dio un paso hacia adelante.
Parecía dispuesto a bajar las escaleras del altar. A correr hacia nosotros. A tocar esas caras que eran el espejo de la suya. Pero entonces... Doña Beatriz reaccionó. Ella estaba sentada en la primera fila. En el lugar de honor. Se giró bruscamente. Su rostro era una máscara de furia contenida. Le clavó la mirada a su hijo. No dijo una palabra. Pero no hizo falta. Vi cómo Álvaro se detenía en seco. Ese hilo invisible con el que ella lo ha manejado toda la vida se tensó de nuevo. Lo obligó a quedarse quieto. Y justo en ese instante de tensión insoportable, las puertas grandes de la casa se abrieron de par en par. La música cambió. La marcha nupcial comenzó a sonar triunfal. Todos los invitados giraron sus cabezas hacia la entrada para ver a la novia. Para ver a Cayetana. Todos. Menos el novio. Álvaro no se giró. Siguió mirando fijamente hacia el fondo del pasillo. Hacia nosotros. Con la expresión de un hombre que acaba de descubrir que ha estado viviendo una mentira. Cayetana del Valle es una mujer de las que ya no quedan. Tiene ese orgullo antiguo. Esa dignidad rígida que se mama en las cunas de oro de Sevilla. Entró caminando despacio. El vestido era una obra de arte. Encaje francés. Una cola interminable. Pero a mitad de camino, se detuvo. No porque tropezara con el vestido. Ni porque la emoción la embargara. Se detuvo porque se dio cuenta de que estaba caminando sola. El hombre que la esperaba al final del pasillo no la estaba mirando a ella. Álvaro seguía con la vista clavada en nosotros. Era como si el resto del mundo se hubiera borrado para él. Cayetana siguió la dirección de la mirada de su prometido. Y nos vio. Vio a 3 niños pequeños vestidos de lino. Con los mismos ojos oscuros que el hombre con el que se iba a casar. Vi cómo su espalda se tensaba. Comprendió todo en un segundo. No necesitó explicaciones. Las mujeres inteligentes nunca las necesitan. Reanudó el paso. Pero ya no caminaba hacia una boda. Caminaba hacia una despedida. Llegó al altar. La música cesó abruptamente. El organista debió notar que algo iba terriblemente mal. Cayetana se paró frente a Álvaro. Él parpadeó. Como despertando de un sueño profundo y confuso. Intentó sonreírle. Intentó tomarle la mano. Pero ella se apartó. Lentamente, levantó las manos hacia su cabeza. Se quitó el velo de encaje que le cubría el rostro. No lo hizo con rabia. Lo hizo con una frialdad que helaba la sangre. Dejó caer el velo al suelo. Quedó allí. Tirado sobre el mármol frío. Como una bandera blanca de rendición. Álvaro, dijo ella. Su voz no tembló. Se escuchó clara en el silencio sepulcral de la iglesia. Me has mirado muchas veces. Pero jamás me has mirado como acabas de mirar a tu pasado. Álvaro intentó hablar. Cayetana, por favor. No. Le cortó ella. Yo no soy el segundo plato de nadie. Y no voy a casarme con un hombre que tiene el corazón en otro sitio. Se dio la vuelta. Recogió su falda con elegancia. Y empezó a caminar hacia la salida. Sin mirar atrás. Fue entonces cuando el aire se volvió irrespirable. Doña Beatriz se levantó de su asiento como un resorte. Su rostro estaba desencajado. Había perdido el control. Y para una mujer como ella eso es peor que la muerte. Sus ojos me buscaron. Me culpaba a mí. En su mente retorcida yo había planeado esto para arruinar su día de gloria. Vino hacia mí. Bajó los escalones del altar con una rapidez que no correspondía a su edad.
Levantó la mano. Vi la intención en sus ojos. Quería hacerme daño. Quería borrarme del mapa allí mismo. Apreté a mis hijos contra mis piernas. Cerré los ojos, esperando el impacto. Pero el golpe nunca llegó. Escuché un jadeo colectivo de la gente. Abrí los ojos. Delante de mí había una espalda ancha, cubierta por un chaqué oscuro. Era Álvaro. Se había interpuesto. Había bajado del altar y se había colocado entre su madre y nosotros. Estaba sujetando la muñeca de doña Beatriz en el aire. «Madre», dijo él. Su voz sonaba ronca. «Desconocida. No te atrevas». Doña Beatriz lo miró con horror. Su propio hijo. Su creación perfecta. Desafiándola por primera vez en 40 años. Y en ese preciso instante de caos absoluto. En medio de una boda rota y una familia destrozada. Ocurrió lo más irónico de todo. Las campanas de la iglesia empezaron a sonar. Estaban programadas automáticamente para el final de la ceremonia. Din. Dun. Sonaban alegres. Festivas. Repicaban con fuerza sobre nuestras cabezas, celebrando la unión de una pareja que ya no existía. Yo miré a Cayetana alejarse por el jardín mientras las campanas sonaban. Y sentí una profunda tristeza. No sentí victoria. Sentí pena por ella. Porque ella también había sido una víctima de las mentiras de esta casa. Acaricié el pelo de Hugo. «Tranquilo, mi amor», le susurré, aunque mis piernas temblaban. «Solo es ruido. Solo es ruido». Nos llevaron a la biblioteca. Es la habitación más oscura de la casa. Siempre huele a cera antigua. A madera de caoba. Y a ese aroma rancio de los libros que nadie abre nunca. Dejé a los niños en el sofá de terciopelo verde. Les di mi teléfono para que vieran unos dibujos animados. Necesitaba que se distrajeran. Que no escucharan el veneno que estaba a punto de derramarse. Doña Beatriz cerró la puerta con un golpe seco. El ruido resonó como un disparo en el silencio de la sala. Se dirigió a su escritorio inmenso. Se sentó en su sillón de cuero. Intentando recuperar esa altura. Esa autoridad que acababa de perder en el jardín. Pero algo había cambiado. La miré y ya no vi al monstruo que habitaba mis pesadillas durante años. Vi a una mujer mayor. Vi las arrugas profundas alrededor de su boca. Vi el temblor en sus manos que intentaba ocultar cruzándolas sobre la mesa. Estaba acorralada. Y ella lo sabía. «Elena», dijo mi nombre como si fuera algo sucio en su boca. «Has planeado esto muy bien. Aparecer así. Delante de los senadores. Delante de la prensa. Quieres dinero. ¿Verdad? Quieres asegurarte el futuro a costa de humillarnos». No me preguntó por sus nietos. No preguntó cómo se llamaban. Ni si estaban sanos. Ni qué les gustaba comer. Solo habló de dinero. Sacó una chequera de un cajón. Ese gesto. Tan familiar. Tan frío. Cogió su pluma estilográfica de oro. Rasgó el papel con fuerza al escribir. Arrancó el cheque y lo deslizó sobre la mesa de caoba hacia mí. «Aquí tienes», dijo. 3 millones de euros. Es más de lo que verás en 10 vidas. Cógelo. Firma la renuncia a la custodia. Y márchate por donde has venido. Nosotros nos encargaremos de educar a los niños como corresponde a su apellido. Miré el papel. 3 millones de euros. Escrito con su caligrafía picuda y aristocrática. En ese momento, mirando sus ojos vacíos de empatía, sentí una soledad inmensa.
No por mí, sino por el vacío moral que tenía delante. Me pregunté si hay alguien más ahí fuera que entienda esto. Que entienda lo que se siente al tener que proteger a tus hijos de su propia sangre. Si estáis escuchando esto ahora mismo. Si habéis llegado hasta aquí conmigo. Por favor. Dejadme un comentario abajo. Escribid la palabra fuerza. O decime que estáis ahí. Saber que no estoy sola en esta habitación oscura. Saber que hay corazones que laten con el mío. Es lo único que me da el valor para no derrumbarme ahora mismo. Respiré hondo. No rompí el cheque. Eso habría sido un gesto teatral. Y yo ya no soy una actriz en su obra. Simplemente puse 2 dedos sobre el papel. Y lo deslicé suavemente de vuelta hacia ella. Doña Beatriz. Dije. Y mi voz sonó tranquila. Casi triste. Usted cree que todo se puede comprar. Cree que la dignidad tiene un precio de mercado. Se equivoca. Este dinero. Estos 3 millones de euros. No son suficientes para comprar ni una sola semana de la paz que mis hijos y yo tenemos. No he venido a pedir limosna. Y no he venido a vender a mis hijos. Usted habla de educarlos según su apellido. Pero si educarlos significa convertirlos en personas que creen que pueden comprar seres humanos con un trozo de papel, entonces prefiero que sean pobres. Prefiero que no tengan nada. Antes de que se parezcan a usted. Ella se quedó de piedra. Abrió la boca para replicar. Para insultarme de nuevo. Pero la interrumpí. Y hay algo más que debe saber doña Beatriz. Algo sobre mi vida actual. Algo que quizás le haga guardar esa chequera para siempre. Doña Beatriz seguía mirándome con esa mezcla de desdén y superioridad. Para ella, yo seguía siendo la chica que no sabía distinguir un tenedor de pescado de uno de carne. La chica que, según su narrativa, había fracasado en la vida sin el apellido Mendoza para sostenerme. Me levanté despacio de la silla. Caminé hacia la estantería llena de libros encuadernados en piel. Pasé el dedo por el lomo de una edición antigua del Quijote. Usted comete un error de cálculo, dije sin mirarla. Usted cree que durante estos 5 años me he dedicado a sobrevivir. A esconder la cabeza. Pero la realidad es muy diferente. Me giré para encararla. Mi nombre es Elena Velasco. Quizás a usted no le suene. Pero en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, sí suena. En la Fundación de Patrimonio Histórico, también suena. No soy una millonaria excéntrica que ha tenido suerte en la lotería. Soy la directora de adquisiciones del Fondo de Conservación de Activos Históricos. Vi cómo el abogado de la familia, el señor Garrigues, que hasta ese momento había permanecido en silencio en una esquina, levantó la cabeza de golpe. Sus ojos se abrieron detrás de sus gafas de montura gruesa. Él sí sabía quién era yo. Él sí conocía el nombre de mi empresa. Se aclaró la garganta. Estaba pálido. Se inclinó hacia el oído de doña Beatriz y susurró algo. No pude oír todas las palabras. Pero escuché claramente 2 cosas. Es ella. Y la palabra hipoteca. El rostro de doña Beatriz cambió. La arrogancia se desmoronó como un castillo de naipes. Sí, doña Beatriz, continué con voz suave. Sé que esta finca, Los Naranjos, no es tan sólida como aparenta. Sé que los viñedos llevan 3 años dando pérdidas. Y sé que solicitaron una reestructuración de su deuda hace 6 meses al banco. Esa deuda fue adquirida por mi fondo de inversión la semana pasada. El silencio en la biblioteca se volvió absoluto. Pesado. Casi se podía masticar el polvo que flotaba en el aire. Técnicamente, dije dando un paso hacia la mesa, su futuro financiero depende de un informe que yo debo firmar el lunes por la mañana.
Si yo digo que esta finca no es viable, el banco ejecutará la hipoteca. Y ustedes tendrán que salir de aquí con lo puesto. Doña Beatriz se hundió en su sillón. Parecía haber envejecido 10 años en 10 segundos. La gran matriarca. La mujer de hierro. Ahora no era más que una anciana asustada que debía dinero a la mujer que despreciaba. Pero no sentí alegría. De verdad que no la sentí. Solo sentí un cansancio infinito. Es triste tener que usar el dinero como escudo para que te traten con respeto. Es triste que el valor de una persona se mida por los activos que gestiona y no por su corazón. Y entonces, escuché un sonido al otro lado de la habitación. Era un sollozo ahogado. Álvaro estaba sentado en una silla lateral, con la cabeza entre las manos. No estaba escuchando los detalles financieros. A él no le importaba la hipoteca. Ni la finca. Ni el dinero. Levantó la cabeza. Tenía los ojos rojos. Madre, dijo con la voz rota. Tú me dijiste que se había ido con otro. Tú me dijiste que había huido con un camarero a la costa. Que era una perdida. Me dijiste que no tenía ambición. Que no valía nada. Álvaro nos miró. A su madre y a mí. Durante 5 años, él había vivido alimentándose de esa mentira. Había justificado su cobardía pensando que yo era la mala de la historia. Que yo lo había abandonado por capricho. Pero ahora, al verme allí, vestida con dignidad, hablando de negocios con la autoridad de una experta, esa mentira se deshacía. Y lo peor para él no era descubrir mi éxito. Lo peor era descubrir la manipulación de su madre. Doña Beatriz no le contestó. No podía. La vergüenza de haber sido descubierta era demasiado grande. Yo miré a Álvaro. No sentí odio. Sentí pena. Pena por el tiempo perdido. Pena por el hombre que pudo haber sido y no fue. Me acerqué a la mesa y recogí mi bolso. No se preocupe, doña Beatriz, dije rompiendo el silencio. No voy a firmar la orden de ejecución. No voy a echarla de su casa. No soy como usted. No disfruto viendo sufrir a la gente, ni siquiera a la gente que me hizo daño. Mantendrán su casa. Pero no porque yo los salve. Sino porque no quiero que mis hijos carguen con la culpa de haber dejado a sus abuelos en la calle. Sin embargo, escúcheme bien. Esta es la última vez que intenta humillarme. La última vez que intenta comprarme. A partir de ahora, si quieren tener algún tipo de relación con esos niños que están ahí fuera, será bajo mis condiciones. Sin abogados. Sin cheques. Y sin mentiras. Me di la vuelta para salir. Mis tacones resonaron sobre el suelo de madera. Ya no había miedo en mis pasos. Solo la certeza de quien sabe que, por fin, ha puesto cada cosa en su lugar. Estaba a punto de girar el pomo de la puerta para salir de la biblioteca. Mi mano ya tocaba el metal frío del tirador. Mis tacones estaban dirigidos hacia la salida. Hacia la libertad. Pero entonces escuché su voz. Elena. No fue un grito. Fue un susurro. Un sonido roto. Desesperado. Me giré despacio. Álvaro se había levantado de la silla. Se había secado las lágrimas con el dorso de la mano. Un gesto infantil que contrastaba dolorosamente con su traje de novio. Por favor. Dijo. Déjame verlos. Solo un minuto. Miré hacia el sofá de terciopelo verde donde mis 3 hijos estaban sentados. Estaban muy callados. Habían apagado el teléfono y nos miraban con esa curiosidad intensa que solo tienen los niños de 4 años. Intuían que algo importante estaba pasando. Podía haber dicho que no. Tenía todo el derecho del mundo a decir que no.
Podía haberle dicho que había perdido su oportunidad hace 5 años. Que un padre no es el que engendra, sino el que está ahí cuando hay fiebre, cuando hay pesadillas, o cuando se cae el primer dientes. Pero miré a Hugo, a Pablo, a Dani, y vi la pregunta en sus ojos. ¿Quién es este hombre que llora? ¿Por qué se parece tanto a nosotros? Suspiré. Un suspiro largo que arrastraba todo el cansancio del día. Está bien, dije. Tienes 5 minutos. Me aparté a un lado. Me apoyé en una estantería llena de libros viejos y crucé los brazos. No iba a ayudarle. No iba a facilitarle el camino. Él tenía que cruzar ese abismo solo. Álvaro caminó hacia el sofá. Sus pasos eran inseguros, pesados. Se detuvo frente a ellos. Los niños levantaron la vista. Hugo, que siempre ha sido el más protector de sus hermanos, se puso un poco tenso. Álvaro extendió la mano hacia él. Intentó acariciarle la cabeza. Un gesto torpe, tímido. Hola, dijo Álvaro. Su voz temblaba tanto que apenas se entendía. Pero Hugo se echó hacia atrás. Rechazó el contacto. Se pegó al respaldo del sofá y miró a Álvaro con desconfianza. Para Álvaro ese rechazo fue peor que cualquier bofetada. Vi cómo se le contraía la mandíbula. El dinero no sirve aquí, pensé. Aquí no puedes comprar su cariño. Aquí eres un extraño. Álvaro retiró la mano, avergonzado. Entonces Pablo, el más observador de los tres, se inclinó hacia adelante. Entornó los ojos y estudió la cara de Álvaro con una seriedad absoluta. Tú te pareces a la foto, dijo Pablo. Álvaro se quedó helado. ¿Qué foto?, preguntó con un hilo de voz. La foto que mamá guarda en la caja de zapatos, dijo Pablo con naturalidad. La que está debajo de su cama. Pero en la foto no estás triste. Sentí que la cara me ardía. Bajé la vista al suelo. Sí. Guardé una foto. Una sola foto de nuestra boda. No por amor, sino porque no quería olvidar de dónde venían mis hijos. ¿Y por qué? En el fondo, una parte de mí siempre supo que este momento llegaría. Álvaro se giró hacia mí por un segundo. Había sorpresa en su mirada. Y algo más. Quizás gratitud. Pero volvió a mirar a los niños. Sus piernas parecieron fallarle. Y allí, en medio de la biblioteca de sus antepasados, el gran heredero de los Mendoza hizo algo que su madre jamás le perdonaría. Se arrodilló. Hincó las rodillas en la alfombra. Se puso a la altura de ellos. Ya no era el hombre alto y poderoso. Era un hombre pequeño. Vulnerable. Las lágrimas empezaron a caer por sus mejillas sin control. Manchaban su camisa blanca de almidón. Caían sobre la alfombra persa. Sí, dijo Álvaro. Soy yo el de la foto. Dani, que tenía un coche de juguete en la mano. Se acercó un poco. ¿Por qué lloras?, preguntó Dani. ¿Te has hecho pupa? Álvaro soltó una risa triste. Una risa que sonaba a llanto. Sí, dijo. Me he hecho mucha pupa. Aquí dentro. Se señaló el pecho. Lo siento mucho, dijo mirando a los tres. Siento no haber estado. Siento no haberos visto crecer. No sabía que estabais aquí. Pero ahora que os veo. Se le quebró la voz. No pudo terminar la frase.
No les dijo soy vuestro padre. No intentó reclamar un título que no se había ganado. Solo pidió perdón. ¿Y eso? Para mí. Fue suficiente por hoy. Me despegué de la estantería. Se acabó el tiempo. Dije. Álvaro asintió. Se secó la cara con la manga de la chaqueta. Se levantó despacio. Le crujieron las rodillas. Me miró. Quiero verlos. Dijo. Por favor, Elena. Haré lo que sea. Lo miré fijamente. No quiero abogados, Álvaro. Dije firmemente. Y no quiero que vengan a esta casa. No quiero que tu madre se acerque a ellos. No quiero que les envenene la cabeza con sus ideas sobre clases sociales y dinero. Álvaro asintió vigorosamente. Lo que tú digas. Prometió. Si quieres vernos, tendrás que venir a Madrid. Te alojarás en un hotel. Y nos veremos en el parque. O en mi casa. Bajo mi supervisión. Empezaremos poco a poco. Si fallas un solo día. Si llegas tarde una sola vez. Se acabó. ¿Lo entiendes? Lo entiendo. Dijo él. Iré a Madrid. Iré todos los fines de semana. Me mudaré allí si hace falta. No le prometí nada más. No le di esperanzas de reconciliación entre nosotros. Eso está muerto y enterrado. Pero le di una oportunidad para ser padre. Vamos, niños. Dije extendiendo mis manos. Ellos saltaron del sofá y corrieron hacia mí. Se agarraron a mis piernas. Su refugio seguro. Salimos de la biblioteca. Dejamos atrás a un hombre roto. De pie en medio de una habitación oscura. Un hombre que acababa de descubrir que el tesoro más grande de su vida no estaba en las cuentas bancarias de su madre, sino que acababa de salir por la puerta. Caminé por el pasillo con el corazón latiendo fuerte. Sentí una mezcla extraña de dolor y alivio. Dolor por la inocencia perdida. Pero alivio porque, por fin, la verdad estaba fuera. Y la verdad, aunque duela, siempre es mejor que la mentira más dulce. El sol empezaba a caer cuando salimos de la finca. El cielo de Sevilla se tiñó de un color naranja intenso. Casi violeta. Era hermoso. Pero lo que más me gustaba no era el paisaje. Era el sonido del motor de mi coche alejándose de aquella casa. Conduje despacio por el camino de grava. Miré por el espejo retrovisor una última vez. La mansión de los Mendoza se veía cada vez más pequeña. Las luces de la fiesta, que deberían haber iluminado una boda perfecta, ahora parecían luciérnagas tristes en la distancia. En el asiento de atrás reinaba el silencio. Hugo, Pablo y Dani se habían quedado dormidos casi al instante. El día había sido demasiado largo para ellos. Demasiadas emociones. Demasiada gente extraña. Dormían con la boca abierta. Con las manos relajadas. Ajenos a la tormenta que acababan de desatar y que cambiaría sus vidas para siempre. Respiré hondo. El aire acondicionado del coche olía a limpio. A nuevo. Ya no olía a jazmín empalagoso. Ni a cera vieja. Ni a hipocresía. Sentí que mis hombros bajaban 2 centímetros. La tensión que había cargado durante semanas. O quizás durante 5 años. Se disolvía con cada kilómetro que ponía entre nosotros y ellos. No había fuegos artificiales en mi cabeza. No había esa euforia que muestran en las películas cuando la protagonista gana. Porque la vida real no es una película. Y esto no se siente como una victoria. Se siente como paz. Y la paz es mucho más silenciosa que la felicidad.
Mientras conducía por la carretera nacional hacia Madrid empecé a pensar en Álvaro. Me lo imaginé allí. Solo. En medio de ese altar vacío. Rodeado de lujo pero hueco por dentro. Y entendí algo importante. Su fracaso no fue la falta de dinero. Ni la falta de apellido. Su gran error fue medir a las personas por su envoltorio. Él creyó que el valor de una mujer se medía por la marca de su vestido o por la historia de su familia. Eligió el papel de regalo brillante y tiró a la basura el diamante que había dentro. Creyó que la sumisión era amor. Y que el estatus definía la dignidad. La vida. Con esa ironía implacable que tiene. Le ha enseñado hoy una lección brutal. Quien desprecia a otros por su apariencia. Termina siendo víctima de su propia ceguera. Y si miro un poco más profundo. También entiendo por qué me dejó hace 5 años. No fue porque yo fuera insuficiente. Fue porque mi fortaleza le daba miedo. Álvaro. Como muchos hombres inseguros que he conocido. Necesitaba a alguien a quien rescatar para sentirse poderoso. Necesitaba a alguien pequeña para sentirse grande. Pero cuando se enfrentó a una mujer que podía construir su propio imperio. Una mujer que podía criar a 3 hijos solas sin pedir permiso ni perdón. Su ego de cristal se rompió. No le temía a mi fracaso. Le aterraba mi éxito. Y mi mayor triunfo hoy no ha sido verlos humillados. No ha sido ver a doña Beatriz temblar ante un cheque devuelto. Mi triunfo ha sido mantener la cabeza alta. Dar media vuelta. Y seguir caminando hacia mi propio futuro. La verdadera venganza no es el odio. No es gritar. No es hacer daño. La venganza definitiva es la indiferencia de quien sabe lo que vale. Me fui sin dar explicaciones. Porque cuando tu conciencia está tranquila no necesitas abogados ni justificaciones. La carretera se estiraba frente a mí. Oscura y larga. Pero los faros de mi coche iluminaban el camino con fuerza. Pensé en la promesa de Álvaro. Dijo que vendría a Madrid. Dijo que quería ser padre. ¿Lo hará? ¿Vendrá el próximo fin de semana? ¿O volverá a caer bajo la sombra alargada de su madre cuando pase el susto inicial? Sinceramente, no lo sé. Y lo más importante es que ya no me quita el sueño. Si viene, bien por mis hijos. Si no viene, seguiremos adelante. Como hemos hecho siempre. Porque yo no necesito que él me valide. Ni necesito su dinero para que mis hijos sean felices. Yo soy el capitán de este barco. Y este barco navega firme. Miré una vez más a mis niños por el retrovisor. Estaban seguros. Estaban sanos. Y sabían que su madre nunca los escondería de nuevo. Una sonrisa leve se dibujó en mis labios. Recuerden esto. Amigos míos. La elegancia no es lo que llevas puesto. No es la marca de tu coche. Ni el barrio donde vives. La elegancia es cómo te comportas cuando nadie te puede defender más que tu propia integridad. Es saber irse de los sitios donde no te quieren. Sin hacer ruido. Pero dejando un vacío que nadie más podrá llenar. Apagué la radio. Prefería escuchar el silencio y el zumbido suave de las ruedas sobre el asfalto. Mañana será otro día. Habrá que llevar a los niños al colegio. Habrá que ir a trabajar. Habrá que pagar facturas. La vida sigue. Pero esta noche, mientras cruzo la meseta castellana bajo las estrellas, sé que por fin soy libre. Y esa libertad, nadie me la puede quitar. Aquí termina, por ahora, el viaje de Elena y sus 3 pequeños. La dejamos en esa carretera, conduciendo tranquila hacia Madrid. Elena tomó una decisión difícil al final.
Decidió no destruir a quienes la hirieron. Y decidió dejar una puerta entreabierta para que un padre intente ser padre. No sé si Álvaro cruzará esa puerta. O si se quedará en el umbral. Pero a veces, la mayor valentía no es cerrar el libro de golpe, sino dejar que los demás escriban sus propias líneas, mientras nosotros seguimos nuestro camino. Si vosotros estuvierais al volante de ese coche, ¿habríais mirado por el retrovisor una última vez? ¿O habríais acelerado sin dar esa segunda oportunidad? Me gustaría leer vuestras reflexiones en los comentarios. No busco juicios. Solo compartir ese sentimiento humano de duda y esperanza. Si esta historia os ha hecho compañía hoy, si ha resonado algo en vuestro interior, os invito a dejar un me gusta o a compartirla con alguien que necesite escucharla. Es la mejor forma de apoyar este canal, Silencio y Venganza. Suscribíos si queréis que sigamos descubriendo juntos estas historias que la vida esconde. Nos vemos en el próximo relato, donde el silencio, a veces, dice mucho más que las palabras. Cuidaos mucho. Este vídeo es una historia de ficción inspirada en experiencias de la vida. No fue creado para juzgar a nadie, sino como una invitación tranquila a reflexionar sobre la forma de vivir y sobre nuestras relaciones con los demás. Los personajes, los nombres y los lugares no tienen relación con la realidad y han sido modificados para no causar daño a nadie. Ojalá que, a través de esta historia, pueda detenerse un momento y recordar su propia vida y a las personas que son importantes para usted.